Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 18. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, hermanos: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Bien, en esta mañana, hermanos, estaremos abordando el último pétalo del tulip, que se titula Perseverancia de los santos. Este tema, hermanos, de la perseverancia de los santos es muy importante, debido a que lamentablemente, así como el último pétalo ha sido mal interpretado y hasta caricaturizado, este pétalo de la perseverancia de los santos también lamentablemente ha sido objeto no solamente de burlas, pero también de caricaturas y de muchas otras cosas que hacen aquellos que no creen en la seguridad del creyente. Y déjenme decirles que una de las caricaturas favoritas de aquellos que rechazan esta doctrina es decir que nosotros creemos que últimamente todos aquellos que profesan la fe cristiana van a ser salvos, vivan como vivan. Y hermanos, esto no es lo que nosotros decimos. Lo que decimos es que todos aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo y que verdaderamente su vida ha sido transformada, estos son salvos, son perdonados, y estos van a perseverar en la fe, porque el Espíritu Santo que han recibido va a estar con ellos hasta que mueran y sean llevados al hogar. Eso es lo que nosotros decimos, hermanos. En otras palabras, la seguridad de salvación es para aquellos que realmente han recibido el nuevo nacimiento, que han experimentado la regeneración y que han recibido el perdón de sus pecados. No es para aquellos que afirman ser salvos, pero que no reflejan con su vida un cambio de vida, ni viven en obediencia al Señor, hermanos, porque todo aquel que ha sido regenerado se muestra en su vida de obediencia, y en la vida de aquel regenerado puede verse el fruto de la regeneración y del nuevo nacimiento. Lamentablemente, a muchos les es fácil criticar esta doctrina y esta enseñanza y decir que nosotros creemos que todo aquel, simplemente porque profese fe en Cristo, ya es salvo y va a ser salvo, no importa cómo viva. No es así en lo absoluto, hermanos. El verdadero creyente se aparta de la maldad. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que el Señor conoce a los que son suyos, y luego dice: y apártese de iniquidad todo aquel que confiesa el nombre de Cristo.
En otras palabras, si realmente hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, tenemos que vivir apartados de la iniquidad, que vivir en obediencia al Señor. Esa es una marca distintiva del verdadero regenerado. Es la marca que distingue a todo aquel que realmente ha sido perdonado. Así que este último pétalo, hermano, nos habla de dos realidades, y esas son: primero, que Dios es quien preserva a sus escogidos. Esa es la primera realidad. Dios preserva a los que son de Él, Dios los guarda. Pero por otro lado, la Biblia nos habla de que el creyente es responsable por el regalo que nos ha sido otorgado, y que debemos esforzarnos en vivir una vida de obediencia a los mandamientos de Dios, apropiándonos y echando mano de los medios de gracia que Dios ha puesto disponibles. ¿Se dan cuenta, hermanos, de los dos aspectos de esta enseñanza? Por un lado, la Biblia dice que Dios es el que nos guarda. Dios es el que se encarga de preservarnos, de que nosotros nos mantengamos, en otras palabras, salvos. Dios es el que hace tal cosa, no nosotros, Dios. Y sin embargo, también la palabra de Dios dice que somos nosotros, los creyentes, los que debemos vivir responsablemente. Ser responsables por el regalo que nos ha sido otorgado. La salvación es un regalo y somos responsables por ello. ¿Acaso quiere decir esto que el cristiano puede perder ese regalo por sí mismo si se descuida? No hay tal cosa, hermanos. Porque la salvación no depende de nosotros. La salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios. Pero sí significa que todo aquel que realmente ha recibido este regalo no va a vivir vidas descuidadas, hermanos. No va a vivir una vida totalmente descuidada, sino que va a vivir preocupándose por su condición espiritual. El apóstol Pablo dijo en los versículos que leímos: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y aquí vemos las dos caras de la moneda, hermanos. Aquí vemos, y escogí precisamente este versículo, estos versículos, aunque hay otros mucho más contundentes, como por ejemplo Juan capítulo 10 versículos 26 al 30, donde Cristo dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano. En estos versículos claramente vemos la seguridad del creyente establecida, claramente. Podría yo haber apelado a esos versículos como mi tesis principal para defender el último punto de la perseverancia del creyente o de los santos. Sin embargo, me pareció bien, hermanos, estos versículos, porque habla de las dos realidades que quiero enfatizar en esta mañana. Habla de que es Dios quien nos protege, quien nos guarda, quien nos preserva, pero al mismo tiempo el creyente es responsable de ocuparse en su salvación con temor y temblor. Esto no significa que vamos a añadir más salvación a la que ya tenemos. No significa que tenemos el 80% de salvación y que cuando nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor agregamos el otro 20% que nos falta. No es así, hermanos. O tenemos la salvación al 100% o no la tenemos. Eso es así. O somos salvos completamente o no lo somos. No podemos agregar nada a la salvación que ya tenemos. Las palabras del apóstol Pablo de ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor significa, hermanos,
que somos responsables por vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Y que si realmente hemos recibido la salvación y el perdón de nuestros pecados, tenemos que vivir de acuerdo con lo que hemos recibido. De acuerdo con lo que hemos recibido. Una persona que ha sido perdonada, hermanos, vive agradecida. Vive su vida en gratitud, obedeciendo. No viviendo en desobediencia, no en un patrón de desobediencia y de un quebrantamiento a los mandamientos de Dios, no. Todo aquel que ha recibido el perdón de sus pecados vive en obediencia al Señor. Así que el apóstol Pablo en estos versículos nos muestra las dos realidades. Por un lado, él nos dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y luego el versículo que sigue, el versículo 13, fíjese cómo dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién produce el querer como el hacer, hermanos? Dios. Claramente, hermanos, Pablo habla de las dos caras de la moneda ahí, de los dos distintivos. Ocúpense su salvación con temor y temblor, pero no se olviden que es Dios quien produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, últimamente no somos nosotros los que mantenemos segura nuestra salvación. Nos ocupamos en ella. ¿Cómo? Apropiándonos de los medios de gracia, hermanos. Y los medios de gracia son la oración, la lectura de la Biblia, las disciplinas espirituales que como creyentes tenemos que echar mano. Es algo que tenemos que hacer. Esa es la parte responsable de nosotros, hermanos. La parte responsable, hermanos, de nuestra vida es lo que el apóstol Pablo dice en ese versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esas palabras, hermanos, pareciera decirnos que nosotros somos los únicos que mantenemos nuestra salvación, ¿no es cierto? Y no es así. Esa parte enfatiza la responsabilidad del cristiano. El cristiano es responsable, hermanos. El cristiano sigue siendo responsable de cómo vive su vida delante de Dios. Aún como un cristiano perdonado, aún como un pecador regenerado, somos responsables de cómo vivimos nuestra vida delante del Señor. Pero el versículo que sigue, hermanos, es claro de que últimamente es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Existe la respuesta del apóstol Pablo de que la salvación no descansa en nosotros y no descansa en lo que nosotros hacemos para guardarla o para preservarla, sino que últimamente, hermanos, es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Quise enfatizar este punto, hermanos, de estos versículos porque nos muestra las dos caras de la moneda. Usualmente los críticos de esta doctrina dicen que nosotros solamente nos enfocamos en el aspecto que Dios hace, o que Dios guarda, que Dios preserva, que nadie puede arrebatar a sus ovejas de su mano. Y ellos dicen que el segundo aspecto nosotros lo descuidamos, y es el aspecto
de la responsabilidad del creyente. Es el aspecto de que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y no es así. El apóstol Pablo enfatiza las dos enseñanzas en esos dos mismos versículos, uno tras otro. Primero nos muestra nuestra responsabilidad y en el versículo que sigue nos muestra que es Dios el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestra vida. Así que la seguridad del creyente tiene dos aspectos. Es principalmente porque Dios nos guarda y nos preserva. Pero el segundo aspecto, hermanos, es que el creyente no es pasivo cuando ya es cristiano, cuando ya ha sido perdonado. No vive su vida de manera pasiva, sino de manera activa. Se apropia de los medios de gracia, busca constantemente crecer en el conocimiento del Señor, trata de vivir una vida agradable delante de Dios, busca someterse a los mandamientos de Dios y trata de agradar a Dios en todo. No es que viva una vida perfecta, pero trata de vivir en obediencia al Señor en todo. Así que deseo que veamos tres ángulos de los cuales la Escritura aborda este tema. El primero es de que el creyente que ha sido regenerado es guardado por la fidelidad y el poder de Dios. Y el segundo aspecto es de que el creyente regenerado por el Espíritu Santo es un receptor o recipiente de la vida eterna. Y el tercero que quiero abordar en esta mañana es que nadie puede separar al creyente regenerado del amor de Dios. Y estas tres partes que voy a mostrar, las Escrituras lo muestran claramente. Son tres aspectos que podemos encontrar claramente en las Escrituras. Y hay muchos aspectos más, pero solamente, hermanos, quise traer esos tres aspectos que encontramos claramente establecidos en las Escrituras. El primero es que la palabra de Dios nos habla que el creyente que ha sido regenerado es guardado por la fidelidad y el poder de Dios. En Juan capítulo 17 vemos esta verdad establecida. Juan 17, Juan capítulo 17, versículos 11 y 12. Veamos lo que dice ahí. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Notemos bien cómo Cristo ahí, hermanos, habla de que a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Notemos bien cómo el énfasis de Cristo aquí es que los creyentes son guardados por el poder de Dios. Y la oración intercesora de Cristo, hermanos, es precisamente este énfasis, que Cristo intercede para que el creyente sea guardado y no se pierda, sino que sea guardado. Ahora bien, en Judas versículo 1, 24 y 25 vemos también este mismo aspecto. Judas 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Versículo 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Notemos cómo Judas muestra este aspecto de que los creyentes son guardados.
guardados, completamente guardados. Así como Cristo en la oración intercesora pide al Padre que los que Él le había dado sean guardados, así Judas también habla y dice que los creyentes son guardados en Jesucristo. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Últimamente, hermanos, esto, el de ser guardados, es una obra de Dios, no una obra humana, sino una obra divina. El cristiano es guardado por Dios mismo. No es guardado por sus propias fuerzas, no es guardado por su propia obediencia, es guardado por la fidelidad de Dios. Es guardado por el amor de Dios, porque Dios prometió amarnos, prometió ser fiel a su palabra, a su promesa. Él prometió ser fiel. Así que el creyente es guardado por el poder de Dios y su fidelidad. Pero también, el segundo punto, el creyente regenerado por el Espíritu Santo es un receptor de la vida eterna. Y este hecho, hermanos, por sí solo nos dice mucho. Por ejemplo, la palabra vida eterna no significa vida temporal, significa vida eterna. Y la palabra eterna, hermanos, significa algo que no tiene fin. Algo eterno es eterno. Quiero que leamos unos versículos para ver esto. 1 Juan capítulo 5, versículos 11 al 13. Ahí encontramos lo siguiente: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y el versículo 20, veamos lo que dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando nosotros vemos, hermanos, que Cristo nos ha prometido vida eterna y que nos ha dado vida eterna, esto nos muestra que no es una vida de 20 o 50 o 100 años, hermanos. Es una vida eterna. Pero lo más importante es de que esta vida que comienza aquí en esta tierra no va a iniciar en el cielo, no va a iniciar después de que partamos de este mundo. Esa vida eterna, hermanos, inicia en el momento que hemos creído en Cristo Jesús. El apóstol Juan, en su capítulo 3 del Evangelio de Juan, vayamos a Juan capítulo 3, versículo 36. Veamos lo que nos dice Juan en ese versículo. Juan 3:36. El que cree en el Hijo, fíjense bien, hermanos, no dice tendrá vida eterna, ¿no es cierto? Dice tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida, ¿qué? ¿Temporal o eterna? Eterna. El que cree en el Hijo tiene tiempo presente, vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Notemos bien la manera como el apóstol Juan se expresa, hermanos. El que cree en el Hijo tiene, es tiempo presente, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La realidad de la vida eterna, hermanos, es en esta vida. Cuando el creyente
reconoce su necesidad de perdón, su necesidad de salvación, clama a Cristo y recibe el perdón de pecados, pero también recibe vida eterna. Tal vez alguien diga, ay, eso significa que ya los cristianos no van a morir. No significa eso, hermanos. No significa eso. Significa que la vida eterna trasciende, hermanos, la muerte. En otras palabras, la muerte no es un impedimento para tener vida eterna. Cuando Cristo resucitó a Lázaro, Cristo le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La muerte no es un impedimento para que tengamos vida eterna. No es como algunas personas que se mofan de los cristianos y dicen, oh, de los evangélicos, cristianos evangélicos que dicen, oh, los evangélicos dicen que tienen vida eterna o que son salvos, pero mira, todavía viven aquí en este mundo, todavía no andan en el cielo como con alas de angelitos. ¿Y cómo dicen que tienen vida eterna? ¿Cómo dicen que son salvos si todavía andan aquí en el mundo de pecadores? Hermanos, eso no es ningún impedimento. Vivir en este mundo no es ningún impedimento para tener vida eterna. El hecho de estar en Cristo, el hecho de haber sido regenerados, ese hecho nos da vida eterna. Que vamos a morir, es cierto, vamos a morir, pero eso no significa que no tengamos vida eterna. Porque el que está en Cristo, hermanos, de hecho, muchos dicen, el día que yo parta de este mundo, muchos han dicho, no lloren ni se lamenten porque estaré más vivo que nunca. ¿No es cierto? Estaré más vivo que nunca. Por supuesto que sí. O sea que la muerte no es ningún impedimento para la vida eterna. No. La muerte en realidad es solamente una transición, hermanos. Una transición. Dejamos de vivir en este mundo terrenal para ir a vivir a otra esfera, ¿no es cierto? A una esfera mucho más elevada, mucho más gloriosa, donde la vida eterna en realidad se demostrará más plena. En este momento, mientras vivimos en este mundo, la vida eterna como que no se manifiesta muy plenamente, porque tenemos problemas, tenemos dificultades, vivimos en un mundo de maldad, de pecado, de problemas, de enfermedades y de tantas cosas. Y las personas que nos ven que somos cristianos, pues no ven esa vida eterna en nosotros. Nos ven como personas sujetas a la enfermedad, sujetas a la muerte también. Y no ven nada de nosotros de extraordinario. No ven esa vida eterna en nosotros, porque estamos metidos en un cuerpo limitado, un cuerpo físico, que Pablo expresó que este cuerpo para él era como un impedimento para gozar de la presencia de Dios plenamente. No como muchos de nosotros, hermanos, que nos aferramos a esta vida. No como muchos de nosotros que vemos esta vida en este mundo como lo máximo y no queremos morir, ¿no es cierto? No queremos morir, no queremos irnos de este mundo porque lo sentimos tan atractivo, porque sentimos la vida en este mundo tan agradable que no queremos partir de este mundo. Pero el apóstol Pablo tenía un concepto diferente y decía, estoy puesto en estrecho y no sé qué escoger, porque desearía mejor partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hermanos, el cristiano que ha entendido esto, entiende que la vida eterna ha comenzado en este mundo. Y la vida eterna comienza con la regeneración, con el nuevo nacimiento. Todo aquel que ha sido regenerado ha experimentado
y ha recibido vida y vida en abundancia. Por lo tanto, tiene vida eterna. El tercer aspecto, rápidamente, hermanos, dice que nadie puede separar al creyente regenerado del amor de Dios. El apóstol Pablo habla de esto en Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Veamos lo que dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Noten cómo el apóstol Pablo, hermanos, habla y menciona varias cosas que no pueden separarnos del amor de Dios. Ni lo alto ni lo profundo, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y este hecho es en realidad lo que cuenta. No es ultimadamente nuestra fidelidad, no es nuestra obediencia, hermanos. Es la fidelidad de Dios, es el poder de Dios, que Dios prometió guardarnos, Dios prometió preservarnos, Dios prometió que Él nos llevaría al hogar y que la obra que Él inició de salvación la consumaría. Finalmente, hermanos, la consumaría. Por lo tanto, como a manera de conclusión, quiero decir lo siguiente: la seguridad del creyente y su perseverancia en la obediencia se fundamenta principalmente en la fidelidad y el poder de Dios, y no en nuestra fidelidad y obediencia, tal como muchos equivocadamente lo creen. Si la seguridad de la salvación dependiera de nuestra fidelidad y obediencia, todos los creyentes tendríamos que vivir en una constante incertidumbre, pues no somos capaces de vivir una obediencia perfecta tal como Dios demanda. Hermanos, si la seguridad de nuestra salvación dependiera de nuestra fidelidad y obediencia, déjenme decirles que día tras día viviríamos en una constante incertidumbre. Y no solamente incertidumbre, pero también temor. Temor de que muy posiblemente ya hemos perdido nuestra salvación. De que muy posiblemente, debido a ciertas situaciones que estamos experimentando, no nos sentimos salvos. No nos sentimos salvos. Y que muy posiblemente hemos perdido nuestra salvación. No es así en lo absoluto, hermanos. La salvación es una obra de Dios de principio a fin, y Él ha prometido guardarnos y preservarnos y llevarnos a su presencia. Él se ha asegurado de que sea esto una realidad. Hermanos, ¿por qué creen ustedes que el apóstol Pablo, cuando escribió Efesios, dijo que los creyentes estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo? ¿Por qué razón? Cuando todavía no ha sucedido, todavía estamos en esta tierra, en este mundo. Y sin embargo, la salvación de un creyente es tan real, tan segura, que Pablo vio a los creyentes ya sentados en los lugares celestiales con Cristo. Tan segura de esa manera. ¿Por qué? Porque la salvación no es una obra del ser humano, es una obra de Dios. Y debido a que es una obra de Dios, Dios ha hecho la provisión necesaria para guardarnos o preservarnos durante nuestro trayecto en este mundo y llevarnos, hermanos, al hogar de manera definitiva, y que la salvación que Él comenzó sea consumada. Así que no hay tal cosa como a lo mejor sí, a lo mejor no. No, es
seguro en los planes de Dios. Pongamos de pie en esta mañana.